El capítulo 6 de Jueces lo empezamos a estudiar la semana pasada y comienza el capítulo 6 con algo que vemos a través seguido en el libro de Jueces, y es ahí en el versículo 1 en donde se nos dice que los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y durante 7 años el Señor los dejó caer en manos de Madián. De nuevo, es un tema que constantemente es recurrente aquí en el libro de Jueces, que los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Dios. Que Dios enviaba a caudillos o jueces que venían a rescatarlos de aquellos que los oprimían, de aquellos que Dios mismo permitía o enviaba para que los oprimieran, para obligarlos a volverse a Dios. ¿Sí? Pero que volvían a caer constantemente. ¿Sí? Ahora, tenemos dos cosas que ver aquí en el estudio del libro de Jueces. Una, que el ser humano es bien voluble, ¿no es cierto? Ahorita todo el mundo está contento, todo es felicidad, no hay ningún problema entre nadie ni con nadie, y mañana todo se viene para abajo y de repente tenemos un montón de broncas, ¿no es cierto? Mi hija aprendió esa lección esta semana pasada en la escuela, y es una escuela cristiana. Es que se supondría que todos los jóvenes y niños que van aquí a la escuela están bien educados en la palabra de Dios y no deberían de tener ningún problema, ¿verdad? Pero al fin de cuentas, y aunque sea una escuela cristiana, ellos son seres humanos y su corazón está lleno de pecado. Y las situaciones que suceden en sus vidas les ayudan a revelar que ese corazón está lleno de pecado y les ayudan a hacer una de dos cosas. O se acercan más a Dios porque necesitan de Él, necesitan su fortaleza, necesitan su consuelo, necesitan de su dirección. O se apartan de Él porque piensan que Dios no es por ellos, ni está con ellos y nunca los ha defendido y nunca los defenderá. Pero esa es precisamente la razón por la que suceden esas cosas. Entonces, no sé cuántos de ustedes sepan, pero mi hija estuvo en una obra de teatro que hicieron aquí de Cenicienta. Ella fue la actriz principal y pues digo, ¿qué puedo decir yo? Es mi hija. Hizo muy bien el papel, cantó muy bien, ¿verdad? Y todo el mundo la felicitaba y todo eso. Hubo prom y ella fue elegida la reina del prom. Wow, ¿verdad? Su último año de high school y todas esas cosas. Y luego le dieron premios y diplomas y todo tipo de cosas por su actuación y por su comportamiento. Todo. Pero luego llega el viernes. Y hay un malentendido entre ella y unas amiguitas. Amiguitas. Yo creo que ya no vamos a transmitir en vivo, mejor lo vamos a dejar. Llega problemas y se siente toda agobiada, pero ¿por qué? Y todo eso. Y le digo, ¿sabes qué, mija? Es la naturaleza humana. Un día nos levantan hasta acá, hasta arriba, y otro día ¡zas!, nos dejan caer hasta el suelo. ¿Ya? Y los que hacen eso son gente amargada, por una razón u otra. Pero ¿saben qué es lo peor que le podemos hacer a una persona amargada que quiere amargarnos la vida a nosotros? No dejarla que nos amargue la vida a nosotros. Eso le va a caer, pero qué bárbaro. ¿Qué puedo hacer para hacerlo que caiga? ¿Qué puedo hacer para hacerla que caiga? Para que se enoje, para que esté tan amargado o amargada como yo estoy, etcétera, etcétera. Somos seres humanos y somos volubles. Lo somos en nuestra propia casa, ¿no es cierto? Un día nuestra esposa nos recibe con la mejor cena, con la cena que más nos gusta y todo, ¿verdad? Y bien calientito y todo listo y todo. Y luego hicimos algo o no hicimos algo. Dijimos algo o no dijimos algo. ¿Y qué pasa? Amor, ya llegué, tengo hambre, ya está la cena. Hazte algo ahí, hay pan y mayonesa y creo que hay una bolonia ahí que queda todavía. Hazte un sándwich. Y viceversa también, ¿verdad? Llega el marido recién pagado, ¿verdad? Y llega y, vieja, no hagas cena, prepárate, nos vamos a ir a cenar ahorita. Y así es que no te preocupes mucho, estás hermosa como sea que estés vestida. Así en pijamas, vámonos, ¿verdad? Y luego llega otro día y viene malhumorado porque algo sucedió en el trabajo o algo. Y mira, mi amor, te hice unas enchiladas, ¿verdad? Ahí de pollo con salsa verde. Y hay enchiladas de pollo.
Si quisiera pollo hubiera llegado al Kentucky. Somos volubles, ¿verdad? Si arriba, abajo. Esos eran los hijos de Israel también. Pero los hijos de Israel eran así, ¿saben con quién? Con Dios. Un día estaban adorándolo, alabándolo, sirviéndole. Y otro día, por alguna razón u otra, se desesperaban y empezaban a adorar dioses ajenos y empezaban a levantar ídolos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que había sucedido una vez más. Se nos dice ahí en el versículo 1 del capítulo 6 de Jueces. Sin embargo, Dios, como en otras ocasiones, Él estaba ya preparando al siguiente caudillo o juez que Él, Dios, iba a usar para liberar a su pueblo del opresor que Él mismo había permitido que oprimiera a su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios sabía que los israelitas iban a clamar a Él de nuevo y Dios, como buen padre que es, iba a prepararse para contestar ese clamor de sus hijos. ¿Sí? Ese juez iba a ser un hombre que se llama Gedeón. Más adelante en el capítulo 6 de Jueces vemos que el ángel del Señor visita a Gedeón. Y Gedeón quiere una prueba de que está hablando con alguien real, de que es alguien que en realidad puede responder y cumplir con las promesas que le está haciendo. Y le dice, ¿sabes qué? No te vayas a ir, quédate aquí y voy a ir a preparar una ofrenda para ti. Y cuando venga la voy a presentar delante de ti, y esto va a ser una prueba para mí de que tú eres real, de que en realidad lo que me estás prometiendo lo vas a hacer. El ángel acepta la ofrenda de parte de Gedeón. Y esto Gedeón lo ve como una prueba de que Dios mismo le ha hablado y que Él estará siempre con él y que Él lo iba a usar para librar a Israel. En el versículo 22 ahí de Jueces 6, noten lo que dice. Gedeón comprendió que había visto al ángel del Señor y exclamó, ¡ay, mi Señor y Dios! Que he visto tu ángel cara a cara. Pero el Señor le dijo en el versículo 23, la paz sea contigo, no tengas miedo, que no vas a morir. Ahí dice el versículo 24, en donde el ángel del Señor había consumido la ofrenda de Gedeón. Ahí, noten lo que hace Gedeón. Gedeón edificó un altar al Señor y lo llamó El Señor es la paz. Y hasta el día de hoy este altar puede verse en Ofra de los abiezeritas. Noten, Gedeón está ahí, está en la era tratando de sacudir el trigo de las espigas y guardarlo a escondidas para que los madianitas no vayan a venir a quitárselo. El ángel del Señor viene y se le presenta. El ángel del Señor le dice que Él está con él, le dice que Él va a liberar a su pueblo por medio de él, trae el sacrificio, el ángel lo acepta. Y ahora Gedeón, ¿qué hace? Edifica un altar ahí para el Señor y lo llama El Señor es la paz. ¿Por qué? Porque el Señor es la paz. El Señor es paz. El Señor es paz para nosotros. Y por eso les decía que como cristianos no debemos preocuparnos por todo lo que está pasando en el mundo. Debe haber paz en nuestro corazón, porque al fin de cuentas nosotros estamos confiando en el príncipe de paz, Jesucristo. Y pase lo que pase a nuestro alrededor y pase lo que pase en las noticias y esté quien esté en la Casa Blanca o en Los Pinos o en donde sea que estén, Dios es rey sobre todas las cosas. Y en Él hemos confiado nosotros. ¿Sí? Ahora, hasta aquí todo va bien. Hasta aquí la plática va bien, todo va bien, los planes están bien, pero a continuación sucede algo que ilustra claramente la razón por la cual Dios había permitido que los madianitas vinieran y oprimieran con tanta crueldad a los israelitas. Y también algo que va a poner a prueba la resolución de Gedeón para hacer lo que Dios le está pidiendo que haga. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, y nosotros sabemos que es Dios el que nos lo está pidiendo y estamos disponiéndonos a hacerlo, siempre va a haber algo que va a venir a probar nuestra resolución para llevar a cabo lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Siempre. Y no va a ser fácil. Pero Dios deja que llegue de nuevo esa prueba, porque eso nos va a demostrar a nosotros qué tan dispuestos estamos de dar esos pasos que tenemos que dar para hacer lo que nos está pidiendo. Noten ahí en el versículo 25 de Jueces 6, dice, esa misma noche el Señor le dijo a Gedeón, ve y toma el toro de 7 años, es decir, el segundo del hato de tu padre, y luego derriba, noten lo que dice aquí, derriba el altar que tu padre levantó en honor de Baal, y derriba también la imagen de Ásera que está junto al altar. Noten ahí lo que se nos está diciendo aquí. Este es el padre de Gedeón, un israelita también.
un hombre maduro ya, un hombre que ha tenido bastante experiencia con Dios y que ha vivido más que Gedeón, obviamente porque es su padre, y que ha visto lo que les ha sucedido a los israelitas cuando se han apartado de Dios y han adorado a otros dioses. ¿Y qué es lo que se nos dice que está en la casa del padre de Gedeón? Está un altar que su padre había levantado en honor a Baal. Estaba también una imagen de Ásera que estaba junto al altar, en su propia casa. ¿Ok? Noten lo que está pasando aquí, porque una vez que Gedeón le da a Dios el lugar que éste debe tener en su vida, el Señor comienza a darle instrucciones. Empieza a decirle exactamente lo que tiene que hacer. Empieza a decirle exactamente los pasos que tiene que dar. No le dejan nada oculto. Le está diciendo exactamente lo que va a hacer. Le está dando instrucciones claramente escritas aquí. Yo creo que todos nosotros como cristianos a menudo queremos que Dios nos hable de esa manera, ¿no es cierto? Queremos que nos dé instrucciones claras. ¿Por qué? Porque nuestra intención es llevarlas a cabo. Pero ¿cuántas veces hemos recibido en realidad instrucciones claras de parte de Dios? Pero porque no se apegan a lo que nosotros creemos que deben o pudieran ser, porque va a haber algo difícil que hacer si seguimos esas instrucciones, como claramente se le está presentando aquí a Gedeón que haga. Decimos, no puede ser Dios. No puede ser de Dios esto. Existe aquí una gran dificultad para llevarlo a cabo. Y no solamente existe aquí una gran dificultad para llevarlo a cabo, sino que existe aquí el peligro de que yo mismo pierda la vida por lo que Dios me está pidiendo que haga. Por lo tanto, decidimos que no puede ser de Dios, que no puede venir de parte de Dios, porque va a costar trabajo, porque va a ser difícil. Y la pregunta que debemos hacernos es, si en realidad queremos que Dios nos hable claramente, si en realidad queremos que Dios nos dé las instrucciones claras y queremos saber exactamente lo que Dios está pensando y tiene planeado para nosotros, debemos primero resolver en nuestro corazón que nos diga lo que nos diga que tenemos que hacer, nos envía donde nos envía a hacerlo, y tengamos que perder lo que tengamos que perder para lograrlo, lo vamos a llevar a cabo porque sabemos que fue Dios el que nos dijo que lo hiciéramos. Y si no estamos dispuestos a hacerlo, ¿para qué le decimos entonces a Dios, Señor, háblame claramente? ¿Para qué le decimos entonces a Dios, Señor, necesito saber con claridad qué eres tú, qué es tu voluntad, qué es lo que quieres que haga? Si no tenemos la intención de llevarlo a cabo, si vemos que hay algo difícil de hacer en ello, ¿sí? Entonces tenemos que resolver en nuestro corazón, tiene que haber esa resolución en nuestro corazón, que vamos a hacer lo que Dios nos diga que hagamos cuando le preguntamos, cuando le pedimos que nos dé instrucciones claras. No importa lo difícil que esto nos parezca o sea. ¿Amén? Como que no los estoy convenciendo. Como que no los estoy convenciendo. Y está bien, porque esa es nuestra naturaleza humana. No decir amén a lo que pensamos que nos va a doler, no decir amén a lo que pensamos que nos va a costar. Pero noten cómo Dios llama a Gedeón, le da sus instrucciones, pero luego le dice lo que tiene que hacer. Y lo primero que Dios le dice que tiene que hacer es que tiene que poner su casa en orden. Porque antes de que pueda ir a convocar a todos al pueblo de Israel para ir a pelear en contra de los madianitas, porque él ha escuchado de Dios las instrucciones de lo que debe hacer, primero tiene que poner su casa en orden. A fuerza tiene que poner su casa en orden, ¿sí? Antes de que pueda ir a tratar de poner en orden al pueblo, tiene que poner su casa en orden. Nuestra casa debe estar en orden. Nunca va a estar perfecta, pero debe estar en orden. Nuestra casa debe estar completamente, nuestro hogar debe estar completamente dedicado y dado a cumplir la voluntad de Dios y a honrar a Dios en todo aspecto, ¿sí?, de nuestra vida familiar y de hogar. Y el Señor nos llama a que comencemos con nosotros mismos y nos llama a que vayamos a nuestra casa primero y
les hablemos acerca de las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros, con el afán de influenciarlos a ellos para que ellos también quieran seguir el camino de Dios. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno, del cual se nos habla en los evangelios? ¿Se acuerdan? El Señor se subió a una barca y llegó al otro lado del lago de Galilea. Cuando llegó al otro lado del lago de Galilea estaba un endemoniado ahí, nos dice Marcos. Mateo nos dice que había dos, pero se enfocó en uno nada más, y lo ataban con cadenas, y él rompía las cadenas y andaba desnudo por todos lados y se cortaba con piedras y todo eso. Pero llega el Señor y echa fuera al demonio que lo tiene aprisionado. ¿Y cuál fue la reacción del endemoniado? ¿Se acuerdan? Ok, si no se acuerdan lo vamos a leer juntos. Marcos capítulo 5, comenzando con el versículo 18. Marcos capítulo 5, versículo 18 dice: cuando Jesús abordó la barca después de que había hecho lo que hizo por él, el que había estado endemoniado, noten, le rogó que lo dejara estar con él. Versículo 19 dice: pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo: vete a tu casa con tu familia y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. Básicamente era lo que le estaba diciendo Dios a Gedeón. Le estaba diciendo a Gedeón: ok, tú vas a ir y vas a liberar a los hijos de Israel. Yo voy a estar contigo, yo te voy a dar la fortaleza que necesitas, pero primero tienes que ir a tu casa. Y vas a tener que hacer algo que se te va a hacer difícil. Y lo que le está pidiendo que haga al derribar ese altar a Baal, al derribar la imagen de Ásera, era un testimonio a su padre de que Dios había lidiado con él, y ahora él sabía que Dios era el único Dios al que tenían que adorar, y que su padre y toda la familia estaban equivocados al tener esas imágenes ahí. ¿Sí? Eso era lo que estaba diciéndole el Señor al endemoniado gadareno: ve a tu casa. Testifícales de lo que Dios ha hecho en ti. Testifícales de lo que Él te ha dicho. Testifícales de las bendiciones que Él te ha dado. Testifícales de su misericordia. ¿Sí? Gedeón va y ¿qué hace? Hace exactamente lo que Dios le dice que haga. Hace exactamente lo que Dios le dice que haga. Ahora, no me vayan a malentender, ¿ok? No estoy diciendo que hoy se vayan a la casa de sus padres o sus familiares o sus amigos y agarren un bat y empiecen a tumbarles todos los altares y ídolos y cosas que tienen ahí en la casa, ¿ok? Porque hay mucha gente celosa por el Señor que eso es lo que hace, ¿verdad? Van a la casa del papá, se convierten, van a la casa del papá, de la mamá, y ellos todavía tienen ahí al santo niño de Atocha, y tienen a los crucifijos, y tienen a la Virgen, y tienen a esto, y tienen aquello. Y mucha gente, como celoso por el Señor, quisiera como Gedeón agarrar un bat y darle de trancazos a todo y tumbárselos, ¿verdad? Que no saben que son unos ídolos, que no saben que Dios castiga a la gente por esas cosas, y tratamos de decirles a todo mundo todo lo malo que son y todo lo malo que hacen, y de alguna manera creemos que eso los va a traer a los pies del Señor. Eso no los va a traer a los pies del Señor. Estas eran medidas drásticas en tiempos muy drásticos también. Pero en el Nuevo Testamento no logramos convertir a nadie con ese tipo de comportamiento. En el Nuevo Testamento la manera en la que nosotros tratamos de convertir a las personas es primero testificando de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, ¿sí? Ni siquiera alegando con ellos de puntos bíblicos que nosotros hemos conocido porque somos cristianos o no, sino amándolos y presentándoles las buenas nuevas del Evangelio, y amándolos de tal manera que manifestamos el amor de Cristo a ellos. Entonces, no, por favor, no vayan a ir a casa y arrasen con todo, ¿no? Digo, se siente mal. Yo sí me siento mal cuando voy a casa de familiares y veo que tienen... Sí se siente mal, pero busco la manera de no concentrarme tanto en lo que estoy viendo, sino más bien en lo que ellos necesitan escuchar, para hablarles con amor y con mansedumbre, para que quizás Dios toque sus corazones y se vuelvan a Él. De hecho, Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, en los versículos 24 y 26, al 26, noten, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 24, dice: y el siervo de Dios no debe ser, ¿qué? Contencioso, sino amable para ¿con quién?
con todos. Aptos para, ¿qué más? Sufrido. Versículo 25, noten, que haga qué, corrija, ¿con qué? Con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios les concede arrepentirse para que conozcan la verdad y escapen, dice el versículo 26, del lazo del diablo, en el cual se hallan cautivos y sujetos a su voluntad. ¿Se fijan ustedes? Esa gente a la que queremos convertir están sujetos a la voluntad de Satanás, están cautivos en su voluntad. Y el agarrar un bate, por así decirlo, y tratar de tumbarles los cuernos no funciona. No funciona. Tenemos que con mansedumbre enseñar, ser sufridos, corregir. Pablo le dice a los efesios que deben hablarse la verdad con amor. ¿Sí? Pedro nos dice que debemos de tener siempre preparada una explicación de la esperanza que hay en nosotros. ¿Sí? Pero nunca contendiendo, nunca... Por eso hay tanta gente religiosa que nunca llega a ningún lugar con la gente a la que está tratando de evangelizar, porque de lo único que se trata es de alegar con ellos de por qué ellos están bien y ellos están mal y yo estoy bien. Y no se trata de eso, porque no se llega a ningún lado. Se trata de hablarles de lo que Dios nos ha dicho, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y Dios nos ha ayudado a derribar nuestros altares, Dios nos ha ayudado a tumbar nuestras imágenes y nosotros les tenemos que enseñar con ejemplo cómo hacer eso. Por eso tenemos que poner en orden nuestra casa. Por eso tenemos que poner en orden nuestra casa y estar seguros de que en nuestra casa no hay ningún altar, no hay ningún ídolo, no hay nada delante de cual nos estamos postrando, que estamos poniendo en el lugar de Dios. Y creo que estamos ya lo suficientemente educados en la palabra de Dios que sabemos que en las casas a veces tenemos muchos ídolos. Tenemos cosas delante de las cuales nos postramos y ahí estamos delante de ellas adorándolos. ¿Sí? La televisión, la computadora, ¿verdad? El celular, la tablet, la iPad, el iPhone, el ay y todo lo demás, ¿verdad? A menudo lo ponemos antes que a Dios y tenemos que ponernos nosotros también en línea para que la gente también pueda ver en nosotros ese testimonio, ¿sí? Pero me encanta lo que les dice Pablo a Timoteo, que debes de corregirlos con mansedumbre, por si acaso Dios les concede arrepentirse para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo en el cual se hallan cautivos y sujetos a su voluntad. Recuerden, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y poderes en el aire. Eso es lo que tiene agarrados a estas personas. Eso es lo que tiene agarrados a muchos de nuestros familiares, ¿sí? Como tenían al papá de Gedeón aquí. Versículo 26 de Jueces 6 sigue diciendo: luego en un lugar conveniente, en la cumbre de este peñasco, edifica un altar al Señor tu Dios. Y cuando hayas tomado el segundo toro con la madera de la imagen de Ásera que derribaste, me lo ofrecerás como holocausto. Noten, vas a quitar el altar a Baal, vas a quitar la imagen de Ásera, vas a tomar la madera del altar y vas a tomar la imagen y vas a sacrificar a ese toro que tiene tu padre y lo vas a traer, y sobre la leña que hagas con todos esos altares vas a poner el toro y lo vas a presentar, lo vas a ofrecer como un holocausto a mí. Ahora, este es un principio muy importante que nosotros como cristianos debemos entender, ¿sí? Porque una vez que hemos derribado nuestros altares, una vez que hemos echado fuera nuestros ídolos, tenemos que poner al Señor en ese lugar y debemos levantar altares, por así llamarlos, en los cuales podamos adorarle única y exclusivamente a Él. No podemos tumbar todos los altares y ya todo se quedó limpio, todo se quedó sin nada y ahora sí voy a seguir con mi vida como debe ser. No.
Tumbamos esos altares, tumbamos esos ídolos, pero en su lugar tenemos que poner a Dios y tenemos que levantar altares a Dios que constantemente nos estén llevando a adorarlo a Él. Entonces, por ejemplo, si nos pasábamos horas viendo la televisión y ahora queremos apagar la televisión, no apagamos la televisión y ahora vamos a prender la computadora. O no apagamos la televisión y ahora nos ponemos los audífonos para escuchar música. Sí, al menos que sea cristiano, ¿verdad? No apagamos la televisión y ahora nos ponemos a jugar dominó, porque quiero hacer a un lado el altar de mi televisión y quiero no estar adorándola como la adoro hasta ahorita. No, tenemos que poner a Dios en ese lugar. Así es que ahora es hora que me pasa, o 2, o 3, que me pasaba viendo televisión, abro la palabra y me pongo a leerla. Y en lugar de todo lo que estaba entrando en mi mente a través de mis ojos y en mi corazón, ahora está entrando la palabra de Dios y está llenándome de aquello que va a servirme en mi caminar espiritual con Dios. Se tiene que hacer. Por eso el Señor le dice aquí a Gedeón, una vez que tumbes esos altares, una vez que tumbes esas imágenes, ahora vas a levantarme un altar a mí y me vas a presentar un holocausto. Qué testimonio tan tremendo para el papá, ¿verdad? Pónganse a pensar, el hijo, y a propósito, hijos, ustedes pueden tener un gran impacto sobre sus padres cuando ustedes se entregan al Señor a tal grado que sus padres los ven y dicen, ande pues, ¿y ahora qué le pasó? Se la pasa leyendo la Biblia, se la pasa cantando alabanzas, ya no ve la televisión como antes, ya no está pegado a los juegos de video como antes, ahora está estudiando la palabra y ahora está ensayando cantos de alabanza y ahora quiere servir en los diferentes ministerios de la iglesia. Jóvenes, ustedes pueden tener gran impacto sobre las vidas de sus padres si ustedes, a diferencia de ellos, se entregan totalmente al Señor. Y los dejan que los vean a ustedes completamente entregados a Dios, sirviéndole en todo aspecto de su vida. Entonces es un principio muy importante. Si el Señor mismo nos da un ejemplo de esto, en Mateo capítulo 2, los versículos 43 al 45, Mateo 2, versículos 43 al 45 nos dicen lo siguiente: cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo y no halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, noten, la halla como desocupada, barrida y adornada. ¿Y qué hace? Versículo 45. Entonces va y trae otros 7 espíritus peores que él, y entran y ahí se quedan a vivir, y el estado final de aquel hombre resulta ser peor que el primero. Así también le pasará a esta generación malvada. ¿De qué está hablando aquí el Señor? Miren, mis hermanos, hay mucha gente que hace profesiones de fe, hay mucha gente que dice creer, hay mucha gente que dice entregarse al Señor, pero luego su vida no cambia, no es transformada, sigue igual, las mismas costumbres, los mismos juegos, las mismas situaciones siempre. No quitan los altares, no quitan a sus ídolos, ponen a Dios en su lugar, sino que siguen viviendo una vida como antes de que hayan aceptado a Jesús. Y lo que pasa es que el enemigo viene y roba la semilla de la palabra, el enemigo viene y roba la resolución de seguir a Dios fielmente, el enemigo viene y engaña. ¿Y saben qué sucede? Esa gente se vuelve al mundo y ay Dios, ay Señor, me ha tocado verlo. Lo he visto. Gente que bárbaro. Años en la iglesia sirviendo. Años en la iglesia dando testimonio. Y luego, pero nada más en la iglesia. Cuando se iban a casa era otra la situación. Y nunca pusieron en el lugar en donde habían tenido sus altares y sus ídolos a Dios como el único ser al cual iban a mostrarle su devoción, su amor, su adoración. Y viene Satanás y les pone una tentación enfrente y caen inmediatamente y se los lleva al mundo y ay Dios. Es un canto que cantábamos allá en la iglesia del Nazareno en Mexicali que decía, después de andar en la luz y conocer la verdad, qué triste es volver al mundo y servir a Satanás. Y sucede, mis hermanos, sucede. Lo he visto.
Entonces, por eso el Señor le dice a Gedeón, ¿sabes qué? Una vez que quites esos altares, una vez que quites esas imágenes, quémalas y sobre ellas levántame un altar a mí y sacrifica y preséntame un holocausto. ¿Se acuerdan lo que nos dice Pablo? Pablo les escribe a los romanos, en Romanos 12, en los versículos 1 y 2, y les dice, así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Preséntense ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El sacrificio se pone sobre el altar para morir. Y cuando nosotros nos ponemos sobre el altar, estamos diciéndole a Dios, Señor, quiero morir y convertirme en un olor fragante para ti. Quiero morir a mí mismo, quiero morir a mis deseos, quiero morir a las cosas que yo quiero y quiero ahora con todo el corazón hacer lo que te complace a ti. ¿Sí? Noten lo que dice el versículo 2. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. ¿Para qué? Para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. No se conformen. El padre de Gedeón estaba conformado al mundo en el cual vivían. Todos estaban adorando a Baal, yo también lo adoro. Todos estaban levantando altares a Baal en su casa, yo también los levanto. Todos estaban poniendo imágenes de Ásera en su casa, yo también las pongo. Y no se daban cuenta de lo que eso estaba haciendo que pasara en sus hogares y de que Dios iba muy pronto a castigarlos, a corregirlos usando a Madián como vara. Y ahora, antes de que pueda hacer eso por medio de Gedeón, le dice, ve a tu casa y haz lo que tienes que hacer. Versículo 27 de Jueces 6 sigue diciendo, Gedeón llamó entonces a 10 de sus siervos y cumplió lo que el Señor le había ordenado. Pero lo hizo de noche, pues temía hacerlo de día, porque lo podían ver la familia de su padre y la gente de la ciudad. Noten. Ahora, ustedes y yo sabemos que no había razón para tener miedo, ¿verdad? Dios le había enviado a hacer lo que tenía que hacer. Pero ¿qué era Gedeón? Era un ser humano. Era un hombre como ustedes y yo. ¿Se acuerdan lo que estaba haciendo cuando el ángel del Señor se le presentó? Estaba escondido porque tenía miedo a Madián. Entonces, Gedeón es un hombre, y aunque no había razón para tener miedo, porque Dios le había enviado a hacer lo que iba a hacer, él era un ser humano. Y las personas con las que tenía que lidiar eran los de su propia familia, o lidiar primero era con los de su propia familia. Y esto puede ser bastante intimidante, ¿cierto o no es cierto? Puede ser las cosas más intimidantes del mundo. Ir a lidiar con nuestra familia, ir de nuevo a la cena navideña y ver todo lo que hacen, y ver todo lo que consumen, y ver todo lo que toman, y ver cómo se divierten. Y nosotros ahí como que, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿A qué horas me iré? Porque ya no quiero ver esto, ya no lo soporto. Y ya estamos. ¿Digo algo? ¿No lo digo? Van a decir que soy un santurrón. ¿Qué hago? Es intimidante, ¿no es cierto? Aparte de que si hemos estado testificando una y otra vez, ya los tenemos hasta el copete. Tratamos de interrumpirle la fiesta y calle, boca, pare lengua, se nos arma, ¿no es cierto? Entonces, y luego este es su papá. ¿Sí? Este es su papá. Entonces no digamos, ay Gedeón, qué miedoso fuiste, o qué. No, porque nosotros también cojeamos de la misma pata de vez en cuando, ¿no es cierto? Somos cortados de la misma tela, le sacamos cuando se trata de hablar a nuestra familia, especialmente cuando son así de una opinión así muy fuerte y empiezan a gritarnos y a decirnos y a reclamarnos, y hasta malas palabras nos echan de vez en cuando. Se están riendo algunos porque saben que es cierto. Me sucede a mí. Tengo un tío, no lo voy a nombrar, se llama Adalberto, pero no voy a decir su nombre. Que cada vez que quiero hablar de Dios, empieza
No es muy grosero, pero no quiere recibir, se rehúsa. Y es intimidante porque es licenciado y pues ya ven los abogados cómo son, ¿verdad? Qué bárbaro. Pero en fin, el Señor Jesucristo de nuevo nos dice algo acerca de esto en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 13, los versículos 54 al 57, nos dice esto, noten. Al llegar a su tierra, que es Nazaret, les enseñaba en la sinagoga del lugar. La gente se asombraba y decía, ¿de dónde le viene a este la sabiduría? ¿Cómo es que hace estos milagros? Es lo que dicen de nosotros. ¿De dónde sacaste tanta santidad? ¿De cuándo? Pues que no te acuerdas cuando andabas allá de parranda con nosotros. ¿Que no te acuerdas cuando andabas allá en las fiestas con... ¿No te acuerdas? ¿Para qué te haces? Si eres igualito, igualita que yo. No, era igualito que tú. Ahora el Señor me ha transformado. Y no te digo que cuando te veo divertirte tan a todo dar, no sienta así como que una no es ninguna. Pero no dejo que la tentación me gane porque quiero honrar a mi Señor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es posible esto? Versículo 55 dice, ¿acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas? Versículo 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? Y les era muy difícil entenderlo, como les es a nuestras familias entender que ahora seamos cristianos. Pero Jesús les dijo, noten, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia familia. En otras palabras, el que es profeta, el único lugar en donde no es honrado como tal, el único lugar en donde no es escuchado como tal, es en su propia tierra y en su propia casa y con su propia familia. ¿Por qué? Porque nos conocen. Nos conocen. Es un carpintero. Es hijo de José. Su madre se llama María. Lo conocemos desde pequeño. ¿Cómo puede? Por favor. ¿Qué traes, Jesús? Y nosotros sabemos de dónde eres. Eres de Nazaret y de Nazaret no sale nada bueno. Entonces, esa es la cosa de la familia. Que, ¿saben qué? Las luchas más grandes que tenemos, papás, ¿no es cierto? Son con nuestros hijos, con nuestras hijas. Para hacerlos entender, para tratar de jalarlos al camino. Tenemos que confiar 100% en el Señor, de que Él los va a traer, de que Él los va a cuidar y de que pase lo que pase, Él los va a tener en su mano y no los va a soltar nunca. Porque los hemos puesto en sus manos. Y pase lo que pase, Él los va a cuidar. Por eso es tan importante que los pongamos ahí y se los dejemos. Y no podemos dudar de que Él los va a mantener en su mano, que Él los va a cuidar, que Él los va a llevar al lugar en donde les ha prometido llevarlos porque han puesto su confianza en Él. ¿Sí? Y acuérdense, no es por obras, ¿sí? Es por su gracia. Y todos nosotros necesitamos la gracia de Dios. Amén. Entonces no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia familia. Eso es lo que estaba pasando aquí con Gedeón. Y Gedeón tenía miedo que su padre lo viera, que la familia de su padre lo viera, que el pueblo lo viera. Versículo 28 sigue diciendo: a la mañana siguiente, cuando todos se levantaron, vieron que el altar de Baal había sido derribado, que la imagen de Ásera que estaba a su lado había sido destrozada y que el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el nuevo altar. Versículo 29, y unos a otros se preguntaban quién podía haberlo hecho. Y luego de investigar, supieron que lo había hecho Gedeón, el hijo de Joás. Y entonces fueron a ver a Joás y le dijeron: entréganos a tu hijo para matarlo, porque derribó el altar de Baal y destrozó la imagen de Ásera que estaba a su lado. Noten, se indignaron por lo que había hecho. Se enojaron con él y le dicen al papá: entréganoslo para matarlo. Entréganoslo. ¿Por qué hizo eso? Era el santo de mi devoción, era el santo de mi pueblo, era el santo al que yo le oro, era el santo al que yo le doy tributo, era el santo en el que yo creo. ¿Por qué hizo eso? Pero noten cómo lo que Gedeón hizo tuvo un efecto en su padre. Versículo 31 dice: y Joás les respondió:
¿Quieren luchar en favor de Baal y defender su causa? El que esté a su favor, que muera esta mañana. Y luego noten lo que les dice: si en verdad Baal es un dios, déjenlo que luche él mismo contra quien derribó su altar. Noten como que esto sacudió al papá de Gedeón, ¿no es cierto? Como que están enojados porque destruyeron el altar de Baal. ¿Y qué les dice? ¿Saben qué? Si es Dios de verdad, Él va a pelear contra quien destruyó su altar, y déjenlo que Él se defienda. ¿Verdad? Así deberíamos decir nosotros a las personas que nos tratan de presentar sus santos y sus dioses y de las personas en las que ellos creen. Agarren la estatua, se cae al suelo y se quebra y pues, es Dios, que se levante. Miré un video hace algún tiempo de una procesión religiosa y llevaban a una estatua de, no me acuerdo si era la Virgen o si era un Jesús o lo que sea, y ahí iban caminando, se me hace que era en Italia, iban caminando y de repente alguien como que se tropieza y la estatua como que... Y saben que la gente tratando de detenerla para que no se caiga, digo, ¡es Dios! Déjenlo que se caiga. Si es Dios, se va a levantar. Cristo era Dios. Lo mataron, se levantó, se quedó en la tumba. Se levantó. Porque Él sí es Dios. Todos los demás son dioses falsos. El padre de Gedeón tiene razón aquí, ¿no es cierto? Si Baal fuese el ofendido, entonces que se defienda él mismo. Que él vaya y luche contra Gedeón. Pero lo obvio que a Baal no pudo hacer nada. Sí, porque se estaba lidiando con una imagen, no un Dios. Porque Dios solo hay uno. Y es Jehová de los ejércitos. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y no hay otro Dios. Él es el único. Miren ahí en sus Biblias en el Salmo 115. Salmo 115. Ya casi terminamos aquí. En el Salmo 115, comenzando con el versículo 1, dice lo siguiente: no somos nosotros, Señor, no somos nosotros dignos de nada. Es tu nombre el que merece la gloria por tu misericordia y tu verdad. ¿Por qué han de preguntarnos los paganos, ¿y dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos y Él hace todo lo que quiere hacer. Los dioses de ellos son de oro y plata. Son productos de la mano del hombre. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no caminan. De su garganta no sale ningún sonido. Y luego noten lo que dice el versículo 8: iguales a ellos son quienes los fabrican y los que en ellos ponen su confianza. En otras palabras, no tienen sentido. No tiene sentido. No tienen sentido de la vista, no tienen sentido del oír, no tienen sentido del tacto. No tiene sentido que los adoren porque son hechos por ellos mismos. El profeta el profeta Isaías nos habla de lo ridículo que es ir a cortar un árbol, tomar el tronco, tomar la mitad y hacerlo en un dios, y tomar la otra mitad y echarlo al fuego para calentarse o para cocinar. Es una ridiculez. Y es lo que el salmista está diciendo aquí. Esos dioses no tienen ningún sentido, y los que los fabrican y los que los ponen en ellos su confianza tampoco tienen ningún sentido. Versículo 9 sigue diciendo: pueblo de Israel, confía en el Señor, Él es quien te ayuda y quien te protege. Ustedes los sacerdotes confíen en el Señor, Él es quien los ayuda y los protege. Versículo 11, ustedes los temerosos del Señor, confíen en Él es quien los ayuda y los protege.
El Señor no nos olvida y nos bendecirá, bendecirá al pueblo de Israel, bendecirá a los descendientes de Aarón, bendecirá a los que le temen, bendecirá a los débiles y a los poderosos. Noten ahí por favor que es a los débiles y a los poderosos. A menudo pensamos que Dios nada más está a favor de los débiles, está nada más a favor de los pobres, está nada más a favor de los indefensos, pero no, Dios también está a favor de los poderosos, Dios también está a favor de los ricos, Dios también está a favor de los que se pueden defender a sí mismos siempre y cuando lo teman a Él y confíen en Él. En el versículo 14 dice: el Señor añadirá sus bendiciones sobre ustedes y sobre sus hijos. Benditos sean ustedes por el Señor, creador del cielo y de la tierra. Los cielos son los cielos del Señor. A los mortales nos ha dado la tierra. Los muertos, los que han bajado al sepulcro, ya no pueden alabar a Dios. Escuchen el versículo 18 o léanlo si lo tienen en su Biblia. Pero nosotros, los que aún vivimos, alabaremos al Señor ahora. ¿Y cuánto tiempo? Para siempre. Y todo el pueblo de Dios dice: y aleluya. ¿Por qué está hablando aquí de que los que vivimos alabaremos al Señor ahora y para siempre? Vamos a morir un día, ¿no es cierto? No. Los que creemos en el Señor, nuestro cuerpo va a morir un día. Pero en el momento en el que muramos, nuestra alma va a ir a la presencia de Dios y vamos a poder alabarlo para siempre. Versículo 32 de Jueces 6 sigue diciendo: ese día Gedeón fue llamado a Jerubbaal, es decir, que luche Baal contra él porque había derribado su altar. Y mientras tanto los madianitas, los amalecitas y los del oriente se salieron y luego de cruzar el río acamparon en el valle de Jezreel. Y entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y cuando éste hizo sonar el cuerno, las abiezeritas se le unieron. Además Gedeón envió mensajeros a las tribus de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí, y ellas también se le unieron y salieron a su encuentro. Y entonces Gedeón le dijo a Dios: si vas a salvar a Israel por medio de mí, como lo has prometido, déjame poner en la era un vellón de lana. Si al amanecer hay rocío sobre el vellón, pero a su alrededor el suelo está seco, con eso entenderé que tú salvarás a Israel por medio de mí, como lo has prometido. Ok, como que Gedeón está poniendo a prueba a Dios, ¿verdad? Voy a poner un vellón. Y si mañana amanece como yo te estoy diciendo aquí que amanezca, entonces me voy a dar cuenta que en realidad vas a salvar a Dios por medio de mí y como lo has prometido, y me arranco inmediatamente. Pero eso no es lo que sucede, ¿verdad? Los que conocemos la historia sabemos que eso no es lo que sucede. Miren en el versículo 38. Y así sucedió. Cuando Gedeón se levantó, exprimió el vellón y con el rocío que sacó llenó un tazón de agua. Aquí era para que Gedeón dijera: ok, síganme los buenos y vámonos, ¿verdad? Pero no es lo que pasa. Miren lo que dice ahí en el versículo 39. Pero Gedeón volvió a decirle al Señor: no te enojes conmigo, Señor, si insisto, pero quiero hacer otra prueba con el vellón. Te ruego que esta vez solo el vellón quede seco y que alrededor de él haya rocío en el suelo. ¿Qué hace Dios? Digo, yo si hubiera sido Dios le hubiera agarrado coscorrones, ¿no es cierto? Digo, ¿qué no ves? ¿Qué no entiendes? ¿No sientes? ¿Estás muerto o qué? Y ya te hablé, me trajiste el sacrificio, lo consumí, te dije exactamente lo que tenías que hacer. Estás a salvo a pesar de lo que hiciste porque me obedeciste. Me pediste que te diera una señal, te di la señal. Arráncate ya de una vez, chamaco menso. Pero no noten la paciencia el Señor. En el versículo 40, y esa misma noche Dios lo hizo así, y solo el vellón quedó seco y sobre el suelo había rocío. Qué paciente es Dios, ¿no es cierto? ¿Alguna vez han puesto un vellón delante de Dios? ¿Alguna vez han dicho: Señor, si pasa esto, entonces quiere decir? Señor, si no pasa aquello, entonces quiere decir? Y pasa o no pasa, y luego como Gedeón: ok, Señor, no te vayas a enfadar, pero ahora, si pasa esto, o si no pasa aquello, yo no le veo, déjenme decirles algo, yo no le veo nada de malo en poner vellones delante del Señor, quiero que sepan, ok. A veces queremos estar seguros, ¿verdad? Nomás que hay un problema con poner vellones delante del Señor.
que si ponemos el vellón y Él hace lo que pedimos que haga, entonces Él ha quitado cualquier excusa que nosotros pudiéramos tener para no hacer lo que Él nos ha pedido que hagamos. Acabo de tener esa experiencia con mi hijo también. Puso un vellón delante de Dios. Y le dije, ¿sabes qué? Está bien. Nomás que prepárate. Porque si se cumple lo que tú estás diciendo, lo que le estás pidiendo a Dios que se cumpla, tú ahora vas a tener que cumplirle a Él. Y si no le cumples, es como rebeldía, es como desobediencia. Yo por eso, ¿saben qué, mis hermanos? Yo nunca le he puesto, nunca, no me acuerdo nunca haberle puesto, no me acuerdo haberle puesto nunca un vellón a Dios. Porque ¿saben qué? Si Él cumple lo que le estoy diciendo, estoy obligado a cumplir yo también lo que Él me está diciendo que haga. Y si no lo hago, estoy siendo desobediente con Él. Es que no tiene nada de malo ponerle vellones a Dios. Nada más recuerden que si el vellón amanece como ustedes le pidieron a Dios que amaneciera, lo próximo que hay que hacer es ¿qué? Ir a hacerlo. O decir, ok, Señor, te la puse muy fácil. No, ir a hacer lo que el Señor nos dice que hagamos. ¿Sí? Porque Él es Dios. Y más cuando Él nos ha dicho que Él va a estar con nosotros, que Él va a luchar por nosotros, que Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Ok, Señor, si quieres que lo haga, haz esto o aquello. Pero una vez que lo haga, cumplámosle. Porque si no, estamos desobedeciendo, ¿verdad? Y la semana que entra vamos a ver lo que hace Gedeón en el capítulo 7. Amén. Vamos a orar.